El mar devolvió lo que se le debía. No el día del naufragio. No al año siguiente. No cuando las familias recorrían la playa cada mañana, buscando algo, un zapato, una red, un trozo de cubierta, que les confirmara que sus muertos habían existido de verdad. 20 años después. Porque el mar tiene su propio reloj. Y no consulta el nuestro. Fue la luz lo que me despertó. Después de 2 días de oscuridad, de viento que aullaba como un animal enfermo, de olas que golpeaban el acantilado como puños contra una puerta, la luz gris del Atlántico entró por la ventana de mi habitación y me pareció algo imposible. Algo casi obsceno en su sencillez. Un amanecer. Nada más. Pero después de lo que habíamos vivido, la luz del día parecía un idioma que hubiéramos olvidado. Era domingo. Llevábamos 48 horas en el faro. Román estaba muerto. Hugo había confesado ante todos. Mi carpeta de investigación, 20 años de trabajo, de noches sin dormir, de seguir a desconocidos por calles de ciudades que no eran la mía, se la había tragado el viento. Y el generador llevaba horas sin funcionar. Me levanté. Todo el cuerpo me dolía. No de golpes, de tensión. 2 días con cada músculo contraído, esperando el siguiente desastre. Es un dolor que no se nota mientras ocurre. Solo cuando paras. Bajé a la sala común. Celia estaba sentada junto a la chimenea apagada, con una manta sobre los hombros. No había dormido. Me miró y dijo, con esa voz suya que sonaba siempre a diagnóstico: la tormenta está cediendo. Martín apareció en la puerta de la cocina. Había preparado café con lo que quedaba. No dijo nada. Solo puso 3 tazas sobre la mesa. Las manos le temblaban, pero las tazas no se derramaron. Manos de chef. Precisas incluso cuando el resto del cuerpo se derrumba. Inés bajó después. Tenía los ojos hinchados. No de llorar, de no llorar. De contener durante horas algo que necesitaba salir. Se sentó junto a Celia y tomó una taza sin mirar a nadie. Lola no estaba. Y Hugo tampoco. Subí a la linterna. Vacía. La lente Fresnel giraba despacio, movida por la inercia de las últimas horas, ya sin motor. La puerta del balcón exterior estaba abierta. El viento había bajado, pero seguía entrando un aire frío que sabía a sal y a algas. Bajé al sótano. La habitación de las cintas estaba como la dejamos. Las grabaciones seguían ahí, las 2 cintas de casete con sus cajas amarillentas. Al menos eso no se lo había llevado el viento. Pero Hugo no estaba en el faro. Revisamos cada planta. Cada habitación. El almacén de Lola. La cocina. El cuarto de máquinas con el generador muerto. Hugo no estaba. Fue Lola quien lo encontró. Había salido al balcón de la linterna antes de que los demás despertáramos. Miró abajo, hacia la playa, como hacía cada amanecer desde hacía 20 años. Y lo vio. Vino a buscarme. No dijo nada. Me tomó del brazo y me llevó al balcón. Señaló. Abajo, en la playa al pie del acantilado, una figura sentada en la arena. Inmóvil. De cara al mar. Hugo. No ha saltado, dijo Lola, como si me leyera el pensamiento. Ha bajado por el sendero. El sendero del acantilado. De noche. En plena tormenta. Un camino que de día ya era peligroso, con escalones de piedra cubiertos de líquen y una caída de 30 metros a un lado. De noche, con viento de 100 kilómetros por hora, era un suicidio. Pero Hugo lo había bajado. Y estaba vivo. Sentado en la arena mojada, mirando algo.
Bajamos por el sendero. Lola primero. Conocía cada piedra, cada curva, cada punto donde el viento cambiaba de dirección. Yo detrás. Después Celia, agarrada a la pared de roca con una determinación que desmentía sus 67 años. Martín e Inés cerraban la fila. El camino estaba destrozado. La tormenta había arrancado secciones enteras. En 2 puntos tuvimos que saltar sobre huecos donde antes había escalones. El mar rugía abajo, más cerca de lo que debería. La marea alta había subido hasta la base misma del acantilado. Cuando llegamos a la playa, entendí por qué Hugo no se había movido. Había restos por todas partes. Redes. Trozos de red de pesca podrida, cubierta de algas pardas y percebes incrustados como costras. Fragmentos de madera oscurecida, tan hinchada por el agua que ya no parecía madera sino algo blando. Algo orgánico, algo que había sido otra cosa antes de que el mar lo reclamara. Y entre los restos, paquetes. Bultos envueltos en plástico negro, algunos intactos, otros reventados por la presión y el tiempo. 20 años en el fondo del mar. La tormenta había removido el lecho marino frente al cabo. Los arrecifes donde el Santa Lucía se estrelló estaban a 200 metros de esa playa. Durante 20 años, los restos del barco habían descansado entre las rocas del fondo, cubiertos de arena y de olvido. Y ahora el temporal, el mismo temporal que nos había encerrado, que nos había obligado a hablar, que había roto el silencio de 2 décadas, había desenterrado lo que quedaba. Hugo estaba sentado junto a uno de los paquetes. No lo había abierto. Lo sostenía sobre las rodillas como se sostiene algo frágil. Algo que puede hacerte daño si lo mueves demasiado rápido. Me acerqué. Me senté a su lado. La arena estaba fría y mojada y me caló los pantalones en segundos. No me miró. Siguió mirando el mar. Mi padre me dijo que si algo salía mal, el mar se lo tragaría todo, dijo. La voz le salía plana, sin inflexión, como la de alguien que lleva horas hablando solo y ya no distingue entre el pensamiento y la palabra. Que no quedaría nada. Que el mar es el mejor cómplice del mundo porque no tiene memoria. Pausa. Se equivocó. Celia se arrodilló junto a los restos. La psicóloga forense que llevaba 40 años dormida despertó en sus manos. Empezó a examinar los paquetes con método. Sin prisa. Sin emoción aparente. Aunque le temblaba la mandíbula. Había 6 paquetes visibles. 3 intactos, 3 reventados. Los intactos todavía contenían lo que el mar se había tragado, bolsas de plástico sellado con polvo blanco, apelmazado por el agua y los años. Droga. El contrabando que viajaba en las redes del Santa Lucía. La razón por la que 6 hombres habían muerto. Martín se quedó de pie detrás de nosotros. No se acercó a los paquetes. Los miraba como se mira una tumba. Mi padre llevaba esto en las redes, dijo. No era una pregunta. Nadie contestó. No hacía falta. Inés caminaba por la playa con la cámara que había bajado al cuello por instinto. No estaba grabando. Solo la llevaba porque no sabía qué hacer con las manos. Se detuvo junto a un trozo de red más grande que los demás. Enredado entre las cuerdas podridas había algo que no era droga ni madera. Vera. Su voz me hizo levantar. Era una caja. Metálica. Rectangular. Del tamaño de una caja de zapatos grande, pero más pesada. Estaba atada a la red con alambre, no con cuerda. Quien la ató quería que resistiera. Que se quedara con el barco aunque todo lo demás se desprendiera. La caja estaba sellada. Oxidada, cubierta de una costra de sal y de organismos marinos que llevaban años creciendo sobre ella.
pero sellada. Hermética. Entre Martín y yo la abrimos. El cierre cedió con un chirrido que me puso los dientes de punta. Dentro, en una bolsa de plástico grueso que había resistido 2 décadas bajo el agua, había documentos. Los saqué con cuidado. Las manos me temblaban. No de frío. Manifiestos de carga. Fechados. Firmados. Con nombres, cantidades, rutas, puertos de origen. Informes de contacto con intermediarios. Recibos. Y cartas. Cartas entre el armador Manuel Cerdeira y sus socios en la costa portuguesa. Cerdeira lo había documentado todo. Celia me miró por encima de las gafas. Un criminal que guarda recibos, dijo, no es estúpido. Es previsor. Si alguien lo traicionaba, tenía con qué hundirlo. Tenía razón. Cerdeira no guardaba los documentos por negligencia. Los guardaba como póliza de seguro. Si un socio hablaba, él podía demostrar que todos estaban manchados. Destrucción mutua asegurada. Por eso iban en el barco, atados a las redes, donde nadie los buscaría, donde viajarían con cada cargamento como un recordatorio silencioso de que nadie podía salir limpio. Pero Cerdeira no contó con Amaro. Mi padre iba a denunciarlo. Iba a hablar. Y Cerdeira, en vez de destruir los documentos, hundió el barco entero. Pensando que el mar se tragaría las pruebas junto con los testigos. Ahora tenía las cintas del faro, la confesión de Hugo ante 5 testigos y los documentos del fondo del mar. La verdad, completa, después de 20 años. Miré a Hugo. Seguía sentado en la arena, a 3 metros de mí, sin haberse movido. La marea le mojaba los zapatos y no parecía importarle. Hugo. Me miró. Tenía la cara de alguien que ha envejecido 10 años en una noche. Los ojos hundidos. La mandíbula floja. El hombre que había controlado cada conversación, que había dirigido cada debate, que había matado a Román con la precisión fría de un abogado resolviendo un problema, ese hombre ya no estaba. En su lugar había alguien que se parecía vagamente a él pero que se había quedado sin argumentos. Se levantó despacio. Miró a Inés. Su hermana. La mujer que compartía su sangre y que él no había conocido hasta hacía 2 días. Lo siento, dijo. Fue la primera vez que lo dijo. En todo el fin de semana. En toda su vida, quizá. Y sonó exactamente como suenan esas palabras cuando llegan tarde. Como una puerta que se cierra cuando ya no hay nadie dentro. Inés no se acercó. No lo abrazó. No lloró. Lo miró con los ojos secos y dijo: no me lo digas a mí. Señaló al mar. Díselo a ellos. Hugo se quedó mirando el agua. No sé qué vio. No sé qué se dice al mar cuando le debes 6 vidas. Probablemente nada que el mar quiera escuchar. Lola fue la última en bajar. La vi aparecer en el último tramo del sendero, agarrada a la roca con las 2 manos, el pelo blanco pegado a la cara por la humedad. Tardó más que los demás. Pero llegó. Cada paso deliberado, cada apoyo calculado, como quien conoce un camino pero no lo ha recorrido en mucho tiempo. Cuando pisó la arena se detuvo. Hacía 20 años que Lola no bajaba a la playa. 20 años encerrada en el faro, mirando el mar desde arriba, hablando con él cada noche, pero sin tocarlo. Sin dejar que la tocara. Porque el mar era el lugar donde habían muerto los hombres cuyas vidas ella había apagado al apagar la luz. Caminó despacio hasta la orilla. Las olas le lamían los pies. Se arrodilló. La arena mojada le manchó las rodillas y no le importó. Extendió la mano y tocó el agua. Amaro, susurró.
No dijo más. Solo el nombre de mi padre, dicho en voz baja, como una oración que hubiera repetido 10.000 noches y que por fin tenía permiso de decir en voz alta. Ya está. Me aparté. Porque ese momento no era mío. Era de ella y de los 6 nombres que llevaba grabados en la pared del sótano. Su rosario de culpa. Su vigilia de 2 décadas. Celia se acercó a mí. Me puso la mano en el hombro. No dijo nada. Era la primera vez que me tocaba desde que nos conocimos. Martín estaba separado del grupo. Sentado sobre una roca, con uno de los documentos en las manos. Llevaba un rato así. Inmóvil. Leyendo y releyendo. Me acerqué. Era una carta. Escrita a mano en un papel que había sobrevivido 20 años bajo el mar gracias a la bolsa sellada de la caja. La tinta estaba desvaída pero legible. Y la letra era grande, irregular, la letra de alguien que no escribía a menudo pero que esta vez necesitaba hacerlo. Carme. Mañana voy a hacer lo correcto. Voy a hablar. No puedo contarte de qué porque no quiero que cargues con esto. Solo quiero que sepas que intenté ser el hombre que tú creías que era. No lo fui siempre. Pero mañana sí. Perdóname por todo lo demás. Sosé. Carme era la madre de Martín. Sosé, su padre. Martín levantó la cara. Tenía los ojos rojos pero no lloraba. Había pasado el llanto. Estaba en ese lugar que hay después, ese sitio seco y quieto donde las cosas se ven con una claridad que duele. Mi padre no era solo un contrabandista, dijo. Al final iba a hablar. Como Amaro. Le puse la mano en el brazo. No encontré palabras. Porque eso es lo que hacemos los traductores cuando algo importa de verdad, nos quedamos sin idiomas. La carta de Sosé no cambiaba lo que hizo. No borraba los paquetes, ni las redes, ni las noches de mar. Pero añadía una línea a la historia. Una línea que Martín había necesitado durante 10 años. Su padre había intentado hacer lo correcto. Demasiado tarde. Pero lo había intentado. Como mi padre. Como Amaro. 2 hombres imperfectos que al final miraron en la misma dirección. A veces eso es suficiente. Fueron las 8:12 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj. Quería recordar la hora exacta en que todo cambió por segunda vez. El teléfono de Celia sonó. Un pitido corto. Luego otro. Luego una cascada de notificaciones apiladas durante 2 días sin cobertura. Mensajes, llamadas perdidas, alertas meteorológicas. Celia miró la pantalla como si no recordara que era un teléfono. Hay señal, dijo. 2 palabras. Y con esas 2 palabras, el faro dejó de ser una prisión. El mundo exterior existía de nuevo. Había carreteras, y hospitales, y comisarías, y jueces, y una realidad en la que las cosas que habían pasado aquí dentro tendrían consecuencias reales. Celia no preguntó. No consultó. Marcó el número de la Guardia Civil de Fisterra y habló con una voz firme que no admitía preguntas. Dio la ubicación. Dijo que había un muerto. Dijo que había un sospechoso. Dijo que necesitaban un helicóptero porque el camino del acantilado estaba impracticable. Cuando colgó, me miró. Ya está, dijo. Las mismas palabras que Lola. Pero con un peso diferente. Lola cerraba una cuenta con los muertos. Celia abría una con los vivos. El helicóptero llegó a las 10:15. Lo oímos antes de verlo. Un zumbido grave que se coló entre el ruido del mar menguante, que creció hasta convertirse en un rugido sobre nuestras cabezas.
Apareció por encima del acantilado como un insecto metálico y enorme, y la arena se levantó en remolinos cuando descendió al extremo de la playa donde el terreno era más firme. 2 agentes de la Guardia Civil. Un paramédico. Eficientes, serios, con esa expresión que tienen los que han visto demasiado pero todavía les importa. Hugo se levantó cuando los vio acercarse. No intentó correr. No protestó. No pidió un abogado, que es lo que habría hecho el Hugo de 2 días antes. Se quedó de pie, con los zapatos mojados y la ropa arrugada y el pelo pegado a la frente, y esperó. El agente más joven le dijo algo sobre sus derechos. Hugo asintió sin escuchar. Le pusieron las esposas y me pareció que las muñecas le habían encogido, como si el cuerpo entero se hubiera hecho más pequeño durante la noche. Entonces se giró. Me miró. Y dijo: ¿Esto era lo que querías? No contesté. No porque no tuviera respuesta. Tenía varias. Podría haberle dicho que quería justicia. Que quería que los 6 nombres del sótano de Lola dejaran de ser marcas en una pared y se convirtieran en un expediente judicial con peso legal. Podría haberle dicho que quería que Lola pudiera salir del faro. Que quería que Celia pudiera dormir. Que quería que la madre de Martín recibiera la carta de su marido. Pero la respuesta honesta, la que no dije, la que no podía decir sin que se me rompiera algo dentro que ya estaba muy roto, era no. No quería esto. Quería a mi padre. Quería que Amaro Doval subiera por ese sendero con olor a sal y a gasoil, con las manos ásperas de las redes y la sonrisa torcida que solo me dedicaba a mí. Quería que me dijera que el mar estaba bravo hoy pero mañana calmaría. Quería que me enseñara a leer la marea como un idioma. Quería cenar con él un jueves cualquiera y no tener que buscar la verdad porque la verdad estaría sentada enfrente de mí, partiendo pan con las manos. Ninguna cinta devuelve a un padre. Ningún documento. Ningún juicio. Ninguna confesión en una playa al fin del mundo. La verdad no es un intercambio. No es, entregas 20 años y recibes paz. La verdad es un acantilado. Llegas al borde. Miras abajo. Y lo único que ves es lo que perdiste. Hugo me sostuvo la mirada un segundo más. Luego lo metieron en el helicóptero. Los demás subimos despacio por el sendero. Lola primero, como siempre. Yo la última. Con los documentos del armador en una bolsa de plástico y el peso de 20 años en los hombros. A mitad del camino me detuve. Miré abajo. La playa se estaba vaciando con la marea. Las redes, los paquetes, los restos del Santa Lucía se los volvía a llevar el agua. El mar devolvía y el mar se lo llevaba. Su propio reloj. Su propia justicia. Y arriba, en la cima del acantilado, el faro. Con su luz apagada por primera vez en 20 años. Porque Lola ya no la necesitaba encendida. El capítulo final se publicará cuando seamos 200. 200 personas que sepan lo que pasó en el faro de Fisterra. Suscríbete. No queda mucho. Pero lo que queda importa.